a iniciar la clase. Y bueno, pues ahí se debe ver la presentación. Hoy vamos a continuar con la unidad 3 de fallas por desgaste. Pues ayer empezamos a hablar de los tipos de desgaste y hoy vamos a hacer cálculos de desgaste. ¿Cómo se calcula el desgaste? El desgaste pues se mide generalmente con rugosímetros, pero también se puede calcular, ¿no? Entonces, de eso trataría la clase de hoy, puros cálculos. Para esto vamos a abrir una presentación. Bueno, ayer vimos los tipos de desgaste. Vimos el de adhesión, el abrasivo. Adhesión, pues es el que cuando quedan pegadas las dos piezas. Eso es muy común. Es muy común en las piezas mecánicas que a veces pues se pegan. En los coches ocurre mucho, en las máquinas. Y se usan por distintos líquidos, ¿no? Para remover estas piezas, inclusive hasta la Coca-Cola es muy popular entre los mecánicos que la usan para remover, pero a veces pues ya hay daño. A veces, como ya se hizo esa microsoldadura, hay un daño a la pieza y ya no es posible removerla. También hablamos del desgaste abrasivo, cuando pues se le pega polvo o alguna sustancia a la pieza que generalmente tiene grasa y va generando unas capas ahí que van penetrando el material y lo van dañando, lo van desgastando, lo van rompiendo, forman grietas y esto hace que se desgaste el material. Y también hablamos de la fatiga. ¿Qué quedamos que era la fatiga? A ver, vamos a recordar esa parte. La fatiga en un material, ¿qué quedamos que era? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que era la fatiga? ¿Cómo se da la fatiga en un material? A través del desgaste, ¿no? Desgaste. ¿Mande? Se da a Sí, través del pero desgaste ¿cuál es el del concepto de material con fatiga? otro. A ver. Somete a fatiga. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre la fatiga? Cuando en ciertos ciclos de periodos se genera un esfuerzo o presión en una área de contacto y este es continuo. Sí, esfuerzos periódicos, o sea, que le esté uno aplicando una fuerza continuamente, ¿no? Son ciclos de carga. Por ejemplo, en un cilindro, en un actuador, ahí hay fatiga, ¿no? Porque está haciendo ese mismo movimiento en forma cíclica y hay cargas ahí, hay fuerzas. Entonces eso fatiga el material y puede haber un desgaste ahí. De hecho, ocurre mucho esa parte del desgaste con la fatiga. Bueno, eso es lo que... Y bueno, la corrosión también, que eso lo vemos muy frecuentemente. Sobre todo cuando se deja en la intemperie las piezas. Y pues es sometido a las inclemencias del tiempo, ¿no? Al agua o al aire, la humedad, el calor. Todo eso puede generar la corrosión, que es la oxidación.
sobre todo de los metales, ¿no? Pues cuando los atacan. Y pues ustedes lo han visto, ¿no? Las piezas que se quedan así afuera al aire libre, cómo se van acabando, ¿no? Se van poniendo, van cambiando de color, se vuelven rojizas y se van despedazando, ¿no? Se van rompiendo, se van cayendo todas las partes de los materiales, y al final pues primero quedan inservibles y después ya no queda nada. Entonces eso es precisamente lo que tenemos que ver, la manera de evitar todo, o sea, de eso se trata el tema. Más adelante vamos a hablar de las fallas, pero hay que tomar en cuenta que si ocurre el desgaste, es responsabilidad de nosotros, y estoy hablando de la ingeniería, como parte de la ingeniería de mantenimiento, evitar eso o controlarlo, que no vaya a darse esa situación y se dañen las máquinas. Ese es el problema que hay que resolver. Entonces todo esto pues tarde o temprano nos ocurrirá, lo vamos a enfrentar, ¿no? Y hay que buscar soluciones para que no afecte. Sobre todo que no afecte el paro de los equipos, que eso es lo que más perjudica, pues, a toda la industria, ¿no? Cuando se paran los equipos, el paro de equipos. O tiempos muertos, una máquina que está parada durante mucho tiempo, pues genera gran cantidad de pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Primero porque se está dejando de producir, ¿no? Que es el daño más grave. Otra, porque se va devaluando, pues, o hay una depreciación. Un equipo se va depreciando con el tiempo, cualquier equipo, ¿no? Cualquier bien o activo. Entonces, cuando se adquiere, pues tiene un cierto valor, pero al año ya el precio de ese activo, de esa maquinaria, digamos, ya no vale lo mismo. Hay una depreciación. Entonces, eso se va compensando con lo que produce. O sea, esa máquina produce trabajo y eso genera ganancias, ¿no? Riqueza. Pero cuando no está en funcionamiento la máquina por diversas causas, entre ellas por un daño que se le haya ocurrido, pues la depreciación va a seguir, ¿no? Si está parado 2 años, va a seguir depreciándose y ya no va a valer lo mismo que al inicio. Pero, sin embargo, aunado a eso, no va a producir nada, porque está parada. Y se está dañando cada vez que, conforme pase el tiempo y la máquina no se mueve, se va dañando, ¿no? Se quedan pegadas las piezas, se va dañando, se va depreciando, y ese se convierte en un problema. Entonces, a veces las empresas lo que hacen, pues las dan de baja esas máquinas cuando pues ya pasó mucho tiempo y la máquina ya es más difícil repararla y ya su valor de depreciación aumentó demasiado, y pues ya no vale lo mismo, y sobre todo que no produce. Entonces ahí es una pérdida muy grande para las empresas. Entonces sí tiene que ver mucho el mantenimiento, que a veces no le dan la importancia que tiene. A veces se piensa que el mantenimiento pues solamente es parar un equipo, darle servicio y gastar, ¿no? Pues esa es una filosofía muy común de muchas personas, muchos empresarios, inclusive hasta ingenieros o mucha gente que piensa de esa manera, pero realmente cuando el equipo se le da servicio de mantenimiento es para que aumente su vida útil y trabaje en mejores condiciones. Y a la larga pues va a producir más de lo que
produciría si no se hiciera esta actividad. Entonces, ese es el objetivo del mantenimiento. Hay una preservación de la vida útil de la máquina, y eso pues hay que darle un valor. Creo que hasta los mismos ingenieros de las áreas son los que a veces no le dan el valor que tiene el mantenimiento, y no lo toman en cuenta, ¿no? Lo ven como un gasto. Y más que un gasto, es una inversión, porque estamos invirtiendo dinero en algo que va a producir mucho más capital, ¿no? Mucho más dinero que se invierte. Que si no se hiciera, un auto pasa lo mismo que un automóvil. Un automóvil, cuando no se le da servicio, pues lo primero que empieza a ocurrir, cuando por ejemplo, normalmente los automóviles se afinan dependiendo del uso, pues por lo menos 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, a veces antes, de acuerdo al uso. Pero cuando este tiempo se alarga, lo primero que ocurre es que gasta mucha gasolina. Entonces ya ahí hay una pérdida para el usuario, ya está perdiendo dinero ahí porque está gastando dinero en exceso, ¿no? En el combustible, porque el vehículo, pues ya no, la máquina del vehículo ya no está de combustible en exceso. Y pues se calienta también el motor, hay un calentamiento, se empieza a quemar el aceite en exceso, empieza a generar más humos o gases contaminantes, hay un impacto atmosférico también ahí, o ambiental, y pues todo se convierte en un problema, y aumenta la probabilidad de que falle el vehículo también, por una avería. Al disminuir el servicio de mantenimiento, el automóvil también va a aumentar las posibilidades de que falle y ocurra un percance, ¿no? con el automóvil. Entonces es lo mismo, o sea, un vehículo es una máquina, y le pasa lo mismo a las máquinas industriales. Entre más se aumenta el tiempo para darle servicio a una máquina, o trabaja un tiempo y se para otro tanto. Esos son los tiempos muertos, los paros técnicos, que la máquina pues ya inclusive se acostumbra a la gente a solamente hacer acciones inmediatas, pero no a largo plazo, solo para el momento, ¿no? Pero eso no es una solución que realmente repercute en el resultado, sino simplemente pues como ya recurren mucho o todos los días lo ven, simplemente aplican uno de lo que siempre se hace, ¿no? Una solución inmediata. Entonces, eso también es una costumbre en el mantenimiento. Que, por ejemplo, si hay que Pero cambiarle un es casi lo, sí, profesor, pero es casi lo sí, rutinario, ¿no? Porque vas a las empresas y en sí, la mayoría que he estado en la industria y la mayoría se va al correctivo inmediato, o sea, ya aplicado. pues sí, bueno, sí, pero el correctivo es muy caro. Es un mantenimiento muy caro, ¿no? O De sea, hecho, si lo sí, porque comparamos con el ya gasto tienes que reemplazar. Ajá, y tienes que absorber los de las piezas, los reemplazos y el tiempo del mantenimiento, o sea, parar la máquina y hacer todo el recambio, el servicio. A veces hay que contratar a una empresa porque no todas las empresas tienen equipos de mantenimiento, o sea, algunas tienen que a ustedes les tocó, los que hicieron estadías pudieron hacer la estadía en alguna empresa o han trabajado. Muchas de las veces se hace un mantenimiento mínimo, muy escaso de preventivos, o no se sigue un programa. Entonces, pues por eso se da la falla, se dan los correctivos.
y se piensa que esa es la solución, estar cambiando piezas y hacer muy considerable, ¿no? Entonces, y eso lo tiene que absorber la empresa. Pero sin embargo, así trabajan, muchas empresas así trabajan. Uno entra a esos lugares y ve todo oscuro y todo está así como parchado, ¿no? Porque, porque le van quitando una cosa y le ponen otra y así está, como que es una forma de trabajo, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor. Sino es como una costumbre ya. O sea, se acostumbraron a trabajar así, pero pues si le echaran números y se hiciera un estimado ahí de los gastos, pues es una... Como venden mucho, lo compensan con ese gasto, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, no siempre las ventas son en todo momento altas, no siempre se produce mucho y sobre todo si las máquinas están paradas, pues no hay producción, entonces las ventas pues no van a ser altas. Pues sí, el mantenimiento sí es toda una ciencia, ¿no? Por eso hay se han hecho tantos estudios, hay mucha bibliografía, pues hay carreras, hay especialidades, hay bastante del área de mantenimiento, porque sí se tiene que atender esa área. Bueno, entonces regresando aquí a lo que íbamos. Entonces estamos hablando del cálculo del desgaste. ¿Cómo se calcula el desgaste? Pues hay varias ecuaciones o teorías que se han generado para calcular el desgaste. Una de estas es la que se presenta aquí. Espero que se vea. Y aquí lo que se calcula es el volumen del material perdido. O sea, cuando pues empieza a ocurrir el desgaste, se empieza a perder volumen del material, ¿no? Porque prácticamente se despedaza. A lo mejor con la oxidación o la corrosión, pues es más evidente, ¿no? Porque se va despedazando el material. Ahí sí es muy evidente. Ahí se nota ese material que se va perdiendo. Aquí hay una constante que se llama coeficiente de desgaste. No tiene unidades, es adimensional. Bueno, aquí estamos en el sistema internacional, ¿no? El volumen estaría en metros cúbicos. La constante de desgaste o coeficiente de desgaste no tiene unidades. La P es la fuerza normal aplicada en newtons. ¿Qué es una fuerza normal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se aplica una fuerza normal? Porque hay varios tipos de fuerzas. Tenemos las axiales, las normales. Si tenemos una pieza, voy a abrir aquí la pizarra. Se carga ahorita la pizarra para ver esta parte que es importante. Porque se habla mucho de estos conceptos y pues sí hay que tenerlos muy claros. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve la pizarra del Jamboard. Profe, Sí, ok. Bueno, entonces tenemos una pieza, ¿no? Una pieza así, una solera, una barra o lo que sea, de algún metal, ¿no? Entonces, esta pieza recibe una fuerza así, de esta manera, ¿no?
Bueno, estoy viendo un mensaje. Bueno, entonces decíamos que esta es la fuerza normal. La fuerza normal pues es perpendicular a la pieza. Esa es una fuerza normal. Hay otra que se llama la fuerza axial. Por ejemplo, tenemos así por ejemplo, un PTR. Es una pieza larga, una barra. Y aquí se le aplica una fuerza, ¿no? Por ejemplo, con un cable. Aquí se sujeta un cable, una argolla, y aquí se aplica una fuerza, ¿no? Una máquina o lo que sea. Esta es una fuerza. Las fuerzas axiales siempre van a lo largo de la pieza. Y las fuerzas normales van perpendicular. O sea, perpendicular es así. Su símbolo de perpendicularidad a la pieza. Esa es la diferencia, ¿no? Esta lo que va a hacer, pues va a generar aquí una flexión, ¿no? Va a intentar doblar esta pieza, ¿no? La fuerza normal. Y acá, si estuviera sujeto, la pieza de aquí abajo, vamos a pensar que este es está empotrado a una pared. ¿Qué haría esta fuerza axial? ¿Qué efecto mecánico haría sobre esta pieza? ¿Qué es lo que generaría? Si aplicamos una fuerza axial en esta dirección, ¿qué le va a provocar a esta pieza? Pues se va a estirar, ¿no? Va a generar tensión. Las fuerzas axiales, bueno, depende cómo se aplique. En este caso, se está aplicando hacia afuera. Entonces esto lo va a estirar y genera al revés. Si esta fuerza va hacia el sentido contrario, esto lo comprime, ¿no? Genera una compresión. El material se comprime. Entonces depende de la naturaleza de la fuerza, es el efecto que provoca. Una fuerza normal, así, de esta manera aplicada, lo que va a generar es una flexión. O sea, el material se va a doblar. En una lámina, por ejemplo, si fuera una lámina, pues ahí se ve más evidente, ¿no? Lo que genera es algo así. Genera una curvatura, ¿no? Lo flexiona. Esta carga normal o fuerza normal. Entonces, ese es el efecto de las fuerzas de acuerdo a su naturaleza. Van a generar una cierta característica o efecto en las piezas en donde se apliquen. Bueno. Viendo acá el ejercicio. Entonces decíamos que B en la ecuación de desgaste, B es el volumen perdido del material en metros cúbicos. La K es el coeficiente de desgaste. Esa K viene en tablas. Por ejemplo, aquí hay una tabla para distintos tipos de desgastes y de materiales, ¿no? Un valor de K entre una centésima a 1 por 10 a la menos 7, sin unidades. Si son metales compatibles, es decir, son parecidos,
pues tiene un rango entre 3.162 por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 7. O sea, disminuye aquí el acá. Y cuando son parcialmente compatibles, es decir, no hay mucho similitud, eso en cuanto a sus propiedades. Aquí pues baja todavía más el coeficiente de desgaste. O sea, como la ecuación es directamente proporcional el volumen acá a la constante K, si la constante, como en estos casos de acá, el volumen que se pierde es muy poco, porque hay una relación directa, ¿no?, entre B y K. O sea, si disminuye K, la B disminuye. Si aumenta K, el volumen aumenta, y eso va a ocurrir cuando los materiales son más parecidos o iguales, porque la K va a ser más grande, ¿no? Entonces va a perder más material. Eso es lo que matemáticamente significa esto. Va a perder más volumen de material cuando hay una relación entre el material, una relación directa, o son muy similares, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una fusión entre dos hierros colados, por ejemplo, dos hierros colados, y hay adhesión, pues en ese caso se va a perder más material, porque los metales son iguales, son el mismo hierro colado. Y en cambio, si fue, por ejemplo, es un hierro colado con un acero, un 1020, por ejemplo, pues ahí serían parcialmente compatibles, porque no son así muy iguales, que digamos, y la K va a tener un valor muy pequeño. Eso es para la adhesión. Y por aquí abajo hay otro. Cuando son abrasivos, recordando que el desgaste abrasivo es cuando se van haciendo capas, ¿no? Capas en el material. En este caso, pues entre la unión sería de los dos materiales. Y ahí las constantes pues van cambiando. Por ejemplo, aquí entre dos cuerpos, pues aquí está alta ya, ¿no? Punto 316 ya es alto. Aquí sí va a haber mucho desgaste. Por corrosión, pues ahí no va a haber tanto. Y así sucesivamente, ¿no? Y esto es una tabla que viene del bajo norma por este organismo, que es el la Society Material, o sea, la Sociedad Americana de Materiales Internacional. Aunque bueno, le ponen americano, pero y también le ponen internacional. Entonces es una organización que hace estudios y genera normas sobre distintos materiales, y de ahí viene esta tabla. Eso pues ya se consiguen se venden esas normas. Todas las normas las venden y son muy caras las normas. Pero pues hay libros donde esto viene como referencia, y ahí siempre que hagan una tabla, bueno, ustedes ya hicieron su tesis de TCU, pues ya lo vieron ahí. Siempre el título, el nombre de la tabla va en la parte superior. Por ejemplo, aquí dice valores del coeficiente de desgaste dependiendo del mecanismo de desgaste, ¿no? Entonces siempre en la parte superior va el nombre. A diferencia de la figura, por lo que es una figura, una imagen va abajo, ¿no? Como al pie de la figura, ¿no? Aquí es contrario, en la parte superior, y siempre abajo se debe poner la fuente, de dónde salió esta información. Eso es muy importante, siempre ponerlo de dónde viene, ¿no? Para que
algún tipo de reporte, siempre hay que poner la fuente, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pues yo hice esta tabla, ¿no? Porque aquí se ve como hechizo. Y probablemente alguien la hizo, pero estos datos los sacaron de algún lado. Una cosa es que yo la haga y copie los datos, a que yo genere los datos. Ahí son dos cosas diferentes. Si yo hubiera hecho esta investigación y hubiera generado estos datos de acá a través de experimentación, pues sí sería la fuente, pues sería el que lo hizo, ¿no? Porque él está haciendo el experimento, el estudio y todo, y ahí sí pone como fuente, pues el que lo hizo. Pero si estamos tomando datos de otro lado, hay que poner el crédito de quien lo hizo. Eso siempre se... Volviendo aquí a la ecuación, decíamos que B está relacionado directamente con K, o sea, si K disminuye o aumenta, así lo va a hacer el volumen. Y P es la fuerza normal, que está en Newton. ¿Qué sistema de unidades estamos usando aquí? De acuerdo a lo que dice aquí. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos sistemas de unidades hay? Vamos a sacar la pizarra. Porque esa también es otra. Generalmente hay tres, ¿no? Sistemas de unidades. Que sabemos que se usan más en todo el mundo. Y estos fuerza, masa, que no es lo mismo fuerza y masa, y la longitud, por ejemplo. La longitud. Entonces, ¿es lo mismo fuerza que masa? ¿Es decir la diferencia entre fuerza y masa? ¿O es lo mismo? Pues no es lo mismo, ¿verdad? No, no son lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La masa es la ¿Qué es lo cantidad que de es una material de fuerza? los cuerpos. La Ajá, esa es fuerza la es masa. la que, sí, y la fuerza es la que ejerce la gravedad sobre la masa. Ujú. La fuerza mueve algo, ¿no? Mueve la masa, por ejemplo. Eso hace la fuerza. Y la masa, pues sí es volumen contenido, materia contenida. O la inercia es lo que usan, se usa el concepto de inercia, ¿no? Porque una masa, entre más masa o cantidad de materia tenga esto, se dice que tiene más inercia y es más difícil moverlo. Y ese es el concepto de masa. Bueno, en los temas de unidades más utilizados son, bueno, todos estos sistemas de unidades, es el internacional,
que tiene un carácter científico. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema internacional? Que también se le llama SI. Cuando vean SI, es sistema internacional. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema internacional? ¿Se recuerdan? Pues ¿En ahorita lo acabamos. newtons o en newtons o kilogramos? Representa con una N mayúscula. Newton es fuerza. ¿Y la masa? Si la fuerza se mide en Newton, la masa, ¿Y la masa en kilogramos? kilogramos, exactamente. Bueno, los kilogramos siempre debe ser minúscula una norma ISO que anda por ahí. Kilogramos de longitud, pues metros. Nacional que trata de reemplazar los otros sistemas, pero pues los demás no se dejan y todavía siguen vigentes. Nosotros usamos mucho el técnico. Este lo usamos mucho en México. Usamos más que este. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema técnico? Porque nosotros no usamos kilogramos, no usamos newtons para medir fuerza. ¿Qué usamos? Cuando van a comprar las tortillas, ¿qué piden? ¿Qué piden en la tortillería? ¿Piden newtons? 1 kilo. Piden kilogramos, exactamente. Entonces, la fuerza se mide en kilogramos. Si la fuerza se mide en kilogramos en el sistema técnico, ¿en qué se mide la masa? Porque estos ya son kilogramos, ¿no? Inclusive aquí le ponen una F para diferenciarlo. Estos de aquí no son los mismos que acá. Son diferentes. Y estos son kilogramos masa. La unidad de masa tiene muchos nombres. Se llama unidad técnica de masa, porque es el sistema técnico. Y aquí ha sido el problema, porque como esta unidad pues no es muy popular, por eso se la ha comido la de acá, el sistema internacional. Porque aquí pues el kilogramo sí está más, es más conocido, ¿no? Entonces luego por eso viene la confusión entre estos kilogramos de acá con los de la fuerza. Pero lo mismo. De hecho hay una conversión que dice un newton es igual a 9.81 kilogramos. Aquí está al revés. Pero son kilogramos fuerza. Eso es lo que hay que... 9.81 newton es un kilogramo. O sea, es casi 1 a 10, ¿no? Esto es casi 10. Es 1 a 10 casi. Casi 10 newtons es un kilogramo. Entonces, ahí es otra diferencia. Y esto va a generar mucha controversia todavía hasta la época, hasta la actualidad. Y el otro sistema que usamos es el inglés. Este se usa porque pues en Estados Unidos todavía se fabrican, todavía los equipos siguen haciéndose en el sistema inglés. ¿Cuál es la unidad de fuerza del sistema inglés? ¿Recuerdan?
cómo se llama esa unidad. La unidad de fuerza. Es la libra. Libra fuerza. Inclusive aquí también le ponen F. Es la libra. Y la masa se llama slug. Esta es la unidad de masa. La longitud generalmente está en pies. En los feet. Se usa los pies. Y la pulgada. Entonces, estas son las unidades que se más utilizan en México. Utilizamos todas. Sobre todo entre estas dos, entre el semi-inglés y el técnico. Pero todavía hay mucha maquinaria y equipos. Están los autos también, por ejemplo, tienen uso del sistema inglés. Inclusive en Inglaterra ya no se usa el sistema inglés. El sistema inglés se usa en Inglaterra, en el Reino Unido se usa el sistema internacional, en toda Europa, en Alemania, en Japón, hasta en China. Y en Estados Unidos se empieza a usar el técnico porque lo que se exporta, mucha maquinaria, ya trae este sistema también. Sin embargo, todavía no han podido quitar esta parte y lo siguen usando. Y siguen haciendo y fabricando pues todo, tornillos, tuercas, todo herramientas con el sistema inglés. Está muy arraigado. Creo que solamente hay 3 países en el mundo que lo usan, el sistema inglés. Uno es Estados Unidos y todo el mundo, el resto del mundo usa estos 2 sistemas. Entonces, pues sin embargo, pues tenemos que nosotros manejarlos también porque pues la tecnología que tenemos es de ella, ¿no? Y ni modo, pues ahora sí que el que lo hace, el que lo vende es el que ya trae todo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a continuar el viernes con el ejercicios. Y ya creo que mañana es último día sí creo que quedó mañana 6, para la tarea integradora de la unidad 2, para terminar esa parte. Entonces, pues hay que acabar los que les faltan, las actividades, ya para calificarlos, ¿no? Y generar y mandarles sus calificaciones. Se las estoy mandando por correo, los correos personales. Y si no les han llegado, pues ahí me dicen en el grupo de WhatsApp si no les ha llegado la calificación. Bueno, siempre y cuando tengan todas las actividades, ¿no? Ahorita ya deben de estar los de la 1, las calificaciones de la 1. Si todavía les faltan, o si no he calificado alguna, pues a lo mejor todavía les falta la calificación, ¿no? Entonces eso ya lo aclaramos en el grupo. Bueno, pues aquí le terminamos y nos vemos el viernes. ¿Sale?